Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El siguiente ejercicio que explicaré es un ejercicio de la sesión 5.2 del libro de Jane Stewart, séptima edición, Cálculo de una variable trascendentes tempranas. El problema es el ejercicio número 1 de la sesión 5.2, página 382 de la séptima edición del cálculo de una variable de Jane Stewart. Dice el ejercicio: evalúe la suma de Riemann para f de x igual a 3 menos 1 medio de x, 2 menor o igual que x menor o igual que 14, con 6 subintervalos, tomando los puntos extremos de la izquierda como los puntos muestra. Con ayuda de un diagrama explique qué representa la suma de Riemann. Dado que a es igual a 2 siempre de este intervalo, el valor menor corresponde a A y el mayor corresponde a B. A es 2 y B es 14. Y los subintervalos corresponden a N, que es igual a 6. Hay que hallar el ancho del subintervalo, que es delta X igual a B menos A sobre N. Reemplazando 14 menos 2 sobre 6, eso es igual a 2. Delta X vale 2. La suma de Riemann para puntos extremos de la izquierda es Ln. L indica que son subintervalos con puntos extremos a la izquierda, desde i igual a 0 hasta n-1, siempre para sumatorias con puntos extremos a la izquierda. Esta es la fórmula de la función f de xy por delta x. Entonces, vamos a tomar 6 subintervalos, o sea que n vale 6, igual a la sumatoria de igual a 0 hasta 6 menos 1 de la función de f de xy por delta x. Tomando delta x como una constante, lo sacamos de la sumatoria, me queda que delta x es igual a la sumatoria desde igual a 0 hasta 5 de f de xy. Para hallar la sumatoria, vamos a hacer una tabla de la siguiente forma. Tomando 3 columnas y 6 subintervalos, el encabezado va a ser i, que sería desde xy, y la función. Estos serían los títulos de cada columna, i, xy, y la función, que sería 3 menos 1 medio de xy. Y va desde 0 hasta 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Recordemos que i va de 0 hasta 5 según la fórmula. xy, entonces para hallar xy simplemente tomamos los puntos extremos de la izquierda, son xy es igual a xy menos 1 más delta x. Estos sus índices son los que aquí aparecen y corresponde a 0 hasta 5. Entonces siempre el x sub 0 va a ser igual a a, que sería por supuesto en el caso el 2, a igual a 2. Entonces aquí sería entonces el primer valor sería 2. Para x sub 0 corresponde a 2. X sub 1 sería entonces xy menos 1, que sería por supuesto, si y vale 1, sería 1 menos 1, sería x sub 0 más delta x. Pero ¿cuánto es que el x sub 0? Vale 2. 2 más 2 me da igual a 4, o sea que x1 corresponde a 4. Siguiente valor, x sub 2 sería la entrada al valor de x1, 4 más delta x, que vale 2, igual a 6. Aquí colocamos el 6. x3 sería el valor anterior, 6 más 2 igual a 8. Recordemos que siempre el delta x va a ser 2. Eso me da 8. En esta casilla iría el número 8. Siguiente valor, x4 sería igual a 8, este valor,
más 2 que corresponde a delta x, eso es igual a 10. Aquí colocamos el 10. X5 es igual a este valor 10 más 2 que es delta x igual a 12. Aquí iría el 12. Ahora en esta casilla coloquemos el valor de la función cuando x vale 2. Entonces reemplazando 3 menos 1 medio de 2, eso es igual exactamente a 2. 4, aquí se reemplaza la x por 4, 3 menos 1 medio de 4, eso es igual a 1. 3 menos 1 medio de 6, eso es igual a 0. Ahora reemplazando la x por 8, 3 menos 1 medio de 8, eso nos da menos 1. 3 menos 1 medio de 10 igual a menos 2. Y 3 menos 1 medio de 12, eso es igual a menos 3. Esa sería la forma de hallar los valores de x sub y mediante la tabla. Existe una forma mucho más rápida usando la calculadora. La calculadora que tenga la opción de construir funciones con tabla. Esta es la que vamos a utilizar, la FX 991 es plus. Vamos a colocar entonces esta expresión en la calculadora. Entonces para ello tengo que tener una calculadora que tenga la opción de tabla. Aquí me voy por mode, buscamos la opción tabla, el número 7, fx es igual, digitamos exactamente el 3 menos un medio de, con el cursor desplazamos, colocamos la x, siempre la x es con alfa x, igual. ¿A partir de dónde? Start, a partir del 2. A corresponde a 2. Recordemos que siempre la A corresponde a 2. 2. Entonces digitamos el 2 en la calculadora. Igual. Final. ¿Hasta dónde va la tabla? Hasta 14. Entonces 14 se digita el 14 y el igual. Los pasos, o sea, lo que da delta x, que es 2. Entonces aquí sería 2 y el igual. Y aquí se despliega la tabla. Comparemos. Cuando x vale 2, fx vale 2, para 4 vale 1, para 6 vale 0, para 8 menos 1, para 10 menos 2 y 12 vale menos 3. Esa es la forma rápida de construir esta tabla. Bien, ahora entonces vamos a hallar la suma de la sumatoria que va desde igual a 0 hasta 5 de fx y vamos a hacer esta parte, la sumatoria, que es simplemente sumar esos valores. Los sumamos, 2 más 1 más 0 más menos 1 más menos 2 más menos 3, eso nos da exactamente menos 3. Y reemplazando aquí en la fórmula decimos que L6 es igual a la sumatoria, igual a delta x de igual a 0 hasta 5 de fxy, que es igual a 2, delta x vale 2, por la sumatoria que vale menos 3, y eso es igual a menos 6. Esa era entonces la forma de hallar la integral o la suma de Riemann para 6 subintervalos de esa función entre 2 y 14. Corresponde a menos 6. Ahora dice, con ayuda de un diagrama, explique qué representa la suma de Riemann. Es para ello, para hacer el gráfico más fácil y sencillo, vamos a GeoGebra y grafiquemos la función. Y también los rectángulos y la sumatoria. Vamos entonces a GeoGebra. Y aquí en Google colocamos GeoGebra, me voy por la primera opción, GeoGebra clásico. De aquí se despliega la herramienta.
En esta zona digitamos y igual a 3 menos, me apoyo en el teclado y colocamos 1 dividido 2 x y aceptar. Y aquí está la función. Vamos entonces a graficar los rectángulos. Aquí en la entrada colocamos suma izquierda. Suma izquierda, me voy por esta opción, suma izquierda. La función es la función f, esta f que por defecto la de GeoGebra. Extremo inferior corresponde a 2, que corresponde a la A. El extremo superior es 14, que corresponde a B. Y el número de rectángulos son los intervalos, que son 6. Y aceptar. Y aquí aparece entonces nuestra gráfica. Y aquí está el área, que corresponde a menos 6. Esto se puede configurar de la siguiente forma. Aquí me apoyo. Tan pronto aparezca la manito. Clic derecho. En propiedades le decimos que esa sea A mayúscula, que de área. Y aceptar. Sería el área que vale menos 6. Menos 6. Y acá vamos a entonces a colocar que se vea un poco más nítido. Aquí en propiedades. En propiedades le decimos en básico. En propiedades que el tamaño sea mucho más grande, que sean 18. Y nuevamente aquí en básico. En básico le decimos que el eje X y los ejes sean en negrita y la etiqueta sea en negrita. Y esta es nuestra gráfica. Aquí le vamos a dar una captura y la llevamos a nuestro tablero digital. Y aquí está nuestra gráfica. Esta es la gráfica que acabamos de graficar en GeoGebra. Entonces, con ayuda del diagrama, explique qué representa la suma de Riemann. Esta es la gráfica. Decimos que eje X, eje Y, esta es la función 3 menos 1 de X, una recta descendente, la pendiente menos 1 medio. La suma de Riemann representa la suma de las áreas de los dos rectángulos arriba del eje X menos la suma de las áreas de los tres rectángulos bajo el eje X. Esto es el área neta de los rectángulos con respecto al eje X. Es decir, área 1, área 2, los que están por encima del eje X, área 3, área 4 y área 5, las áreas que están por debajo del eje X. Entonces, LS que es igual a la suma de estas dos áreas menos la suma de estas tres áreas, área 3 más área 4 más área 5. Entonces, reemplazando, área 1 sería la base, que es 2, esto mide 2, y la altura vale 2, 2 por 2. El siguiente rectángulo, 2 por 1, 2 por 1, menos la suma de estas tres áreas, menos, esto mide 2, altura vale 1, 2 por 1, más la base mide 2, altura vale 2, 2 por 2, más la base mide 2 y la altura vale 3. Operando, aquí me queda 4 más 2 me da 6 y 1 por 2 me da 2, 2 por 2 me da 4, más 2 son 6, 2 por 3 son 6, más 6 son 12. O sea que me queda 6 menos 12, que es igual a menos 6. Y noten que todos los rectángulos, los extremos
siempre están la parte superior de cada rectángulo, en este caso la parte inferior de cada rectángulo, están siempre siempre coinciden con la parte izquierda. Noten que siempre este punto y estos puntos siempre coinciden con la recta y siempre la esquina de cada rectángulo, la parte inferior es la izquierda y aquí la parte superior es también la izquierda. Eso se llama tomando puntos extremos de la izquierda. Así es que se evalúa una suma de Riemann. Cualquier inquietud que tengan de este video, escriban al correo antoniopinto2709@gmail.com o dejar sus inquietudes en la descripción de este video. No olvidar dar visto bueno y suscribirse a mi canal.